¿Cómo sobrevives 33 días en una isla desierta, sin comida, sin agua y con diabetes? 3 extraños fueron encontrados en el atolón Kure, una remota isla del Pacífico, vivos contra todo pronóstico. Una de ellas, Sofía, sobrevive solo con agua de lluvia, ratas y conchas marinas. La mayoría no puede durar 3 días en el calor tropical sin agua, pero ellos aguantaron más de 1000 horas. Entonces, ¿qué pasó después? Esta historia no trata solo de sobrevivir, sino del límite de la resistencia humana y de lo que sucede cuando la ayuda llega casi demasiado tarde. El helicóptero volaba justo por encima de las copas de los árboles, mientras el teniente Aidan Morgan y su copiloto, Thomas Chin, hacían otra pasada lenta sobre la isla remota. Entonces, de la densa maleza, emergieron 3 figuras desnutridas. Sus cuerpos estaban quemados por el sol y eran casi esqueletos. Su ropa colgaba en jirones. Sus brazos se levantaron, no en saludo, sino en un grito de ayuda. Cada movimiento hablaba el lenguaje universal de la supervivencia. «Nadie debería estar aquí», dijo Aidan en voz baja, con los ojos fijos en la surrealista escena de abajo. Este lugar era el atolón Kure, un pequeño atolón de coral deshabitado a la deriva en el Océano Pacífico. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico imaginable, 3 seres humanos estaban vivos en su costa. Cerca, la carcasa destrozada de un pequeño bote yacía esparcida sobre la arena, deshecha por el implacable mar. A su alrededor, señales de una vida improvisada contaban una historia silenciosa. Un refugio hecho de hojas de palma y cuerdas, un parche de tierra quemada donde una vez había titilado el fuego. Pero lo crucial era que no había comida, no había agua fresca, no había una explicación clara de cómo habían sobrevivido. En climas tropicales, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, la deshidratación puede volverse mortal en tan solo 3 días. Sin embargo, estos náufragos habían sobrevivido más de 4 semanas, 33 días, sin suministros aparentes. Entonces, ¿qué habían comido? ¿Cuán cerca habían estado de morir antes de que llegara la ayuda? Aidan y Thomas intercambiaron una mirada, sin palabras, solo entendimiento. Esto no era un simulacro. Era una carrera contra el tiempo. Y muy por encima del vasto océano azul, con la isla deslizándose bajo sus alas, la verdadera magnitud de la resistencia humana se volvió de repente innegable. No solo como un número, no como una tasa de supervivencia, sino como 3 rostros vacíos mirando hacia el cielo, aún vivos cuando tenían todas las razones para no estarlo. Pero justo cuando la supervivencia reveló su forma más cruda en la costa de la isla, la naturaleza entregó un giro brutal que convirtió el rescate en una apuesta de alto riesgo contra el tiempo y el clima. Mientras Aidan estabilizaba el helicóptero sobre el estrecho tramo de playa, el peso del momento presionaba con fuerza. Abajo, 3 sobrevivientes apenas conscientes, temblando, se aferraban a la vida después de soportar lo que la mayoría no sobreviviría ni una semana. La ayuda finalmente había llegado. Pero justo cuando la esperanza surgía, un nuevo peligro se cernía. Sin previo aviso, el radar se iluminó. Nubes densas se acercaban, oscureciendo el cielo como moretones. Y hacia el oeste, una imponente pared de nubes de tormenta negras devoraba el horizonte. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las tormentas tropicales en el Pacífico pueden escalar en menos de 6 horas, con velocidades de viento que superan las 70 millas por hora. Y ésta se acercaba rápidamente. «Tenemos 30 minutos como máximo», dijo Thomas, con los ojos fijos en el panel de control. Aidan no lo cuestionó. El helicóptero ya había comenzado a temblar por la creciente turbulencia. La visibilidad disminuía con cada segundo. ¿Un rescate con grúa? De repente, era demasiado peligroso intentarlo. El riesgo de volcar la aeronave era aterradoramente real. Aidan tomó la decisión que ningún rescatista quiere enfrentar.
Trabajando rápido, juntaron un kit de supervivencia de emergencia, radio, comida y suministros médicos, y lo dejaron lo más cerca posible de los sobrevivientes, según lo permitieran los vientos. Abajo, las tres figuras avanzaron tambaleándose, protegiendo sus rostros de la arena que volaba. Luego, a través de la estática de la radio, llegó una voz. Hemos estado aquí 33 días, atrapando ratas, recolectando conchas, bebiendo agua de lluvia. Los niveles de azúcar de Sofía están peligrosamente bajos. Por favor, no se vayan. Sobrevivir 33 días en un calor tropical implacable es casi una imposibilidad por sí solo. Pero para alguien como Sofía, manejando la diabetes sin medicación o comida adecuada, el peligro se multiplica rápidamente. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición severa y las enfermedades crónicas no controladas en tales condiciones pueden llevar a situaciones que amenazan la vida en menos de 2 semanas. Aiden apretó los controles con más fuerza. «Regresaremos por ustedes», dijo, estabilizando su voz mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. Detrás de ellos, el helicóptero gemía contra la fuerza de la tormenta. Y mientras ascendían lejos de la isla, subiendo hacia el caos, Aiden llevaba más que solo el helicóptero. Llevaba la carga de 3 vidas dejadas atrás, su destino pendiendo de un hilo, sin promesa de que aún estarían vivos cuando regresara el rescate. Pero justo cuando la tripulación hizo la desgarradora llamada de dejar, la tormenta apretó su agarre, y lo que sucedió después llevó tanto al hombre como a la máquina a su punto de quiebre. Aiden miró hacia la costa mientras los 3 sobrevivientes se aferraban al paquete de suministros como si fuera su último hilo de vida. El viento se había convertido en un aullido implacable, sacudiendo la estructura del helicóptero mientras la tormenta se intensificaba, no acercándose más, sino ya consumiendo todo a su paso. Sus manos flotaban sobre los controles. Cada instinto le gritaba que se quedara, que atravesara el caos, que encontrara una manera de sacarlos. Pero antes de que pudiera actuar, la cabina se sacudió. Violentamente, inclinándose bruscamente hacia un lado. «Un minuto más», gritó Thomas sobre el estruendo. «Y la visibilidad caerá a 0. Si no nos vamos ahora, no regresaremos». Esa fue la línea. Final. No negociable. Aiden miró hacia abajo una última vez. Los sobrevivientes ya no estaban saludando. Se habían dejado caer al suelo, protegiendo sus cuerpos mientras las cortinas de lluvia azotaban la playa. Según el informe de preparación para tormentas del Pacífico, los sistemas meteorológicos de este tamaño pueden generar ráfagas de viento que superan las 85 millas por hora. En ese umbral, volar en helicóptero se vuelve casi imposible, y aterrizar se convierte en una sentencia peligrosa. Así que Aiden giró la aeronave. No porque quisiera, sino porque quedarse significaba una catástrofe segura. El vuelo de regreso a Guam fue largo, silencioso. La tormenta golpeaba el parabrisas, pero el sonido más fuerte era el que resonaba en la cabeza de Aiden. Esa voz quebrada a través de la radio. Sabía exactamente lo que eso significaba. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipoglucemia no tratada, cuando el nivel de azúcar en sangre cae a niveles críticamente bajos, puede llevar a desorientación y pérdida del conocimiento en unas pocas horas. Sofía probablemente ya había cruzado esa línea. El agarre de Aiden se bloqueó alrededor de los controles, sin saber si aún estarían vivos cuando el sol regresara. Pero cuando el sol salió sobre el atolón Kure, lo que encontraron en esa playa pondría a prueba no solo su entrenamiento, sino su comprensión de hasta dónde puede llegar el espíritu humano antes de romperse. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscribirse, significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. Trato. Llegó la mañana,
La tormenta que había azotado durante la noche ya se había ido, dejando atrás un cielo limpio por el viento y la sal. Al primer rayo de luz, el equipo de rescate despegó de la base aérea Andersen con un único objetivo: sacar a los 3 sobrevivientes del atolón Kure con vida. A medida que el helicóptero se acercaba, los daños hablaban por sí mismos. Lo poco que los náufragos habían logrado construir estaba destruido, aplastado. Las palmeras se erguían como huesos rotos, sus ramas despojadas. La playa estaba cubierta de escombros y ramas afiladas. 3 figuras estaban de pie en la arena, frágiles y temblorosas. Sus cuerpos eran más delgados que el día anterior, la piel estirada sobre los huesos, la ropa empapada pegándose a sus cuerpos. Un hombre sostenía al otro en pie. Sofía no se movía en absoluto. El pecho de Aiden se apretó. Había visto zonas de combate, había volado sobre sitios de terremotos, pero esto era diferente. Este era el costo de la voluntad cruda y sin filtros. La línea de rescate cayó. El primer hombre dio un paso adelante, con las manos temblorosas, demasiado débil para hablar. Asintió una sola vez mientras el arnés lo levantaba del suelo. Según el protocolo de rescate de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, los sobrevivientes severamente desnutridos deben ser evacuados con extrema precaución. Cuando el cuerpo está deshidratado y los músculos se han debilitado, incluso el movimiento puede desencadenar shock o pérdida del conocimiento. El segundo hombre siguió, apenas en pie, con los ojos aturdidos. Luego, Sofía. Aiden se inclinó hacia adelante. Su cuerpo estaba flácido. Su piel era pálida y cerosa. No reaccionó cuando el equipo le colocó el arnés. Lentamente, la elevaron, con cuidado, de manera precisa, como si pudiera fracturarse en el aire. En el momento en que llegó a la aeronave, los médicos se apresuraron a su lado. Segundos después, el último sobreviviente fue levantado del suelo, y justo a tiempo. El viento había comenzado a levantarse nuevamente. La tormenta les había dado una última oportunidad, y lo habían logrado. Dentro de la aeronave, los 3 fueron acostados suavemente en el suelo. Ninguno de ellos habló. Pero su silencio decía más de lo que las palabras podrían expresar. Sus ojos, hundidos, con bordes rojos, vacíos de agotamiento, sostenían una verdad que ningún informe podría capturar. Y finalmente, desde el borde de ese silencio, un susurro. Pensamos que nadie vendría. Aiden encontró su mirada y respondió, en voz baja pero firme. Se mantuvieron firmes, eso es lo que importa. Pero la supervivencia en la isla era solo parte de la historia. Lo que revelaron después expuso cuán lejos habían llegado y cuán cerca estuvieron de desaparecer sin dejar rastro. El vuelo de regreso se sintió interminable. Dentro de la cabina los médicos se movían con precisión silenciosa, atrapados en la tensión entre la supervivencia y la pérdida. Cuando aterrizaron en Guam, no había cámaras, no había preguntas, solo un equipo de trauma esperando en la pista. Los sobrevivientes fueron llevados directamente al hospital. Luego, finalmente, una enfermera salió de la unidad de cuidados intensivos. Asintió una sola vez. Sofía seguía viva. Más tarde, uno de los hombres, su voz poco más que un susurro, resumió lo que habían vivido con claridad. Usamos todo nuestro combustible tratando de sobrevivir. Luego simplemente nos dejamos llevar. Pensamos que era el final. Durante su recuperación, Aiden visitó a menudo, no como piloto, no en uniforme, sino como un hombre tratando de entender el costo de lo que estos extraños habían soportado. Poco a poco, su historia se fue desvelando. Habían partido de Puluwat, con destino a Pulap, 2 islas separadas por aproximadamente 36. Pero a medida que sus cuerpos se recuperaban y la verdad salía a la luz, lo que se quedó con Aiden, y lo que lo cambió, no fue solo su supervivencia, sino cómo reconfiguró todo lo que alguna vez dieron por sentado. Sofía recuperó su fuerza. Los 2 hombres aprendieron a caminar nuevamente sin ayuda. Y aunque las heridas más profundas, tanto físicas como emocionales, tardarían más en sanar,
Estaban vivos. Eso por sí solo era una victoria. De vuelta al trabajo, Aiden regresó a la rutina. Patrullas, informes, listas de verificación. En la superficie, todo había vuelto a la normalidad, pero algo dentro de él había cambiado. La misión al atolón Kur permanecía en su mente, en silencio, constantemente. Luego, una tarde, mucho después de que el ruido se desvaneciera, llegó una carta. Era de Sofía. Con una escritura suave y deliberada escribió: «Ahora saludo cada mañana como un regalo, una comida caliente, un abrazo, agua limpia. Nada de eso volverá a sentirse ordinario». Habló de su recuperación, de reunirse con su familia y de caminar descalza en su patio trasero, solo para sentir la tierra bajo sus pies. Según el Informe de Salud Mental y Recuperación de Trauma de la Organización Mundial de la Salud, estas respuestas son comunes entre los sobrevivientes de eventos extremos. Se llama crecimiento postraumático, un cambio marcado por una gratitud profunda, una resiliencia más fuerte y un renovado sentido de propósito. Lo que sucedió en el atolón Kure se convirtió en más que un rescate. Dentro de los círculos de la Guardia Costera, ahora se enseña como un estudio de caso en la toma de decisiones de alto riesgo. Cuando el tiempo es corto, el riesgo es alto y el resultado es todo menos garantizado. Pero para Aiden, nunca se trató de reconocimiento. Se trataba de lo que el momento reveló. Fue el momento en que ella miró hacia arriba y sonrió. Le dijo una vez a un cadete: «Esa sonrisa significaba que llegamos a tiempo. Esa sonrisa significaba que la esperanza había ganado». Si estuvieras en el lugar de Aiden, arriesgando todo en esa misión, ¿qué es lo que más te habría impactado? ¿Su sonrisa, el silencio después, o el peso de la decisión? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Pero justo cuando piensas que has escuchado los límites de la resistencia humana, surge otra historia, esta vez del corazón del Pacífico, donde la voluntad de un hombre por sobrevivir reescribió los límites de la soledad y la resiliencia. Esta no es solo otra historia de supervivencia, es la resistencia más larga conocida en el mar por un sobreviviente solitario en la historia moderna. Entre el año 2012 y principios de 2014, José Salvador Alvarenga, un pescador de El Salvador, derivó a través del vasto Océano Pacífico durante asombrosos 438 días. Su viaje comenzó el 17 de noviembre de 2012. Alvarenga partió de Costa Azul, un pequeño pueblo pesquero a lo largo de la costa sur de México. Se suponía que sería un viaje de pesca de tiburones rutinario. A su lado estaba Ezequiel Córdoba, un joven e inexperto marinero. Juntos, abordaron una lancha de fibra de vidrio de 23 pies. El bote no tenía cabina ni mástil y, críticamente, no contaba con comunicación por satélite. Pero en cuestión de horas, todo cambió. Una tormenta violenta azotó su embarcación, destruyendo su GPS y radio. Con el motor perdido y sin forma de pedir ayuda, fueron empujados mucho más allá de aguas conocidas. Los dos hombres comenzaron a derivar, impotentes, hacia el océano abierto. Lo que siguió fue más que una prueba de supervivencia, fue una batalla de cuerpo y mente. Alvarenga luchó por mantenerse vivo usando cada onza de ingenio. Atrajo peces, aves y tortugas con sus propias manos o herramientas improvisadas. Cuando la lluvia escaseaba, bebía sangre de tortuga para mantenerse hidratado. Para el agua, usaba trozos de plástico para recoger la lluvia e incluso la filtraba a través de su ropa cuando era necesario. Pero el costo emocional fue devastador. Después de casi 4 meses a la deriva, Córdoba, debilitado por el hambre y negándose a comer alimentos crudos, falleció. Alvarenga, enfrentado a lo insoportable, tuvo que soltar el cuerpo de su amigo al mar. Hablaba consigo mismo, creaba conversaciones imaginarias y se aferraba al recuerdo de su hija, la memoria que lo mantenía anclado en la lucha por la vida. Luego,
El 30 de enero de 2014, después de haber derivado más de 6.700 millas, el bote de Alvarenga finalmente llegó a la costa de un islote remoto, en las Islas Marshall. 2 residentes locales lo encontraron, desnutrido pero milagrosamente vivo. Los escépticos cuestionaron su historia al principio, pero oceanógrafos y expertos en supervivencia confirmaron su viabilidad. Los modelos de corrientes oceánicas validaron la ruta que su bote había tomado a través del Pacífico, y su condición física se alineaba con la supervivencia a largo plazo en condiciones extremas. Alvarenga compartió más tarde su angustiante viaje en un libro titulado 438 días, coescrito con el periodista Jonathan Franklin. Su historia es más que un logro récord. Es un poderoso recordatorio de la negativa del espíritu humano a rendirse, incluso cuando el mundo entero parece haber desaparecido más allá del horizonte. Pero mucho antes de que Alvarenga derivara por el Pacífico, otra sobreviviente, esta vez una mujer dejada atrás en una isla remota, soportó 18 años de silencio, soledad y supervivencia. Juana María, conocida como la mujer solitaria de la isla San Nicolás, fue el último miembro conocido de la tribu nicoleño. En 1835, durante una evacuación organizada por la Misión Santa Bárbara, los restantes nicoleños fueron reubicados en el continente después de décadas de conflicto con los cazadores de nutrias marinas, particularmente los cazadores aleutas, que trabajaban para la Compañía Ruso-Americana. Estos encuentros violentos casi habían aniquilado a la tribu. Algunos relatos dicen que Juana María regresó a la isla en busca de un niño desaparecido. Otros dicen que simplemente fue dejada atrás. Cualquiera que fuera la razón, ella permaneció en la isla San Nicolás, sola, desde el año 1835 hasta 1853. Durante esos 18 años, construyó refugios con huesos de ballena, cazó focas, recolectó mariscos y sobrevivió con las plantas silvestres de la isla. Sin contacto con el mundo exterior, se adaptó completamente a su entorno y soportó una soledad inimaginable. En 1853, el capitán George Nidever lideró una expedición de caza a la isla y la descubrió viviendo en una cabaña de huesos de ballena. Aunque nadie en el continente hablaba su idioma, lo saludó con curiosidad y alegría. La llevaron a Santa Bárbara, pero el idioma nicoleño había desaparecido, y con él, su capacidad para comunicarse. Pero, solo 7 semanas después, falleció el 19 de octubre de 1853. Antes de su muerte, fue bautizada como Juana María y enterrada en una tumba sin marcar en el cementerio de la Misión Santa Bárbara. Su vida inspiró más tarde la novela ganadora del premio Isla de los Delfines Azules, publicada en 1960. Los arqueólogos han encontrado desde entonces herramientas y refugios en la isla que confirman su presencia y su ingenio. Su historia sigue siendo un poderoso símbolo de supervivencia, resiliencia y resistencia humana en total aislamiento. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.